Vamos a dar comienzo entonces a esta materia que se llama libros históricos. Y desde ya le voy diciendo que no crean que es aburrido para nada esto. Las cosas del Señor no son aburridas, y menos su palabra. Vamos a hacer una oración entonces para comenzar. Señor Padre y Dios bendito, delante de tu presencia estamos. Te invitamos, Espíritu Santo, para que nos estés orientando, guiando, en el nombre de Jesucristo, para entender lo que tú nos escribiste a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo venimos delante de ti a darte las gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Bien. Quiero hacerle aclaraciones. Probablemente estos consejos e instrucciones también quizás le van a enviar por WhatsApp o a través de la plataforma, cosa que ustedes con tranquilidad lo puedan leer. Con relación a al clase de material y a su extensión. El nombre del archivo Libros Históricos contiene el material general de estudio, incluyendo imágenes como mapas, cuadro genealógico, lugares, instrumentos musicales, planos, etc. Son 90 páginas. Ustedes los pueden ver acá. El que quiere imprimir es esto. ¿Ok? Bien. El nombre del archivo Apéndice 1 contiene el mismo material de estudio de libros históricos en forma de... el Apéndice 1 contiene el mismo, pero sin las imágenes, sin esos planos, sin esas mapas, ¿está? Solamente el texto. El que quiera también lo puede imprimir de esa manera para estudiar, ¿está? Son 81 páginas. O sea, hay una diferencia de 9 páginas que ocupan esas imágenes. ¿Ok? Bien. En segundo, luego, el otro apéndice más, que es el apéndice número 2, contiene síntesis que van al final. Ahora la vamos a ver con el primer desarrollo, y en cada uno de los temas tiene una síntesis de cada parte del material en forma de redes conceptuales. Un mapa conceptual trata desde lo más general, va bajando hacia lo particular de esta manera, en una forma de jerarquía. En una red uno tiene más libertad para intercambiar y relacionar en distintos lugares, no es de arriba hacia abajo la información. Entonces, una síntesis que está ubicada de esa manera para que podamos tener más claro, recordar alguna parte, por ejemplo, de los libros, en qué capítulo voy a encontrar las partes en las cuales se divide. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vemos que estamos organizados con el material y que ustedes van a encontrarse con algo que no van a necesitar guía solamente con respecto a esto. ¿Cuál es el nombre que ellos le ponen a los archivos? Le estoy diciendo ahora. El número 2 es la forma de abordar el estudio. Parece una cosa no sé, que tendría que ser obvia, que ustedes ya sabrían cómo tienen que estudiar. Esto es un consejo, como puse al principio, para que a ustedes les resulte mucho más fácil. Quiero aclararles una cosa. Soy profesora de una materia que no a todos les agrada, que se llama química y física. Toda mi vida enseñé eso. Entonces, estoy acostumbrada a que a la gente no le guste lo que enseño. Por eso siempre busqué estrategia, porque se aprende cuando uno tiene una buena predisposición. Entonces, por eso mismo es lo que
le estoy dando todos estos consejos para que ustedes vean y que el esfuerzo que hagan, tanto el que hicimos nosotros los profesores como el que hacen ustedes, realmente tenga el fruto que todos deseamos. O si no, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma vamos a abordar el estudio? Cuando les toque estudiar a ustedes, el material de estudio consta de una introducción, que es lo que yo voy a desarrollar hoy, donde se dan aspectos generales de los 12 libros con su síntesis o red conceptual. Después, el profesor Diego Fernández, lo que va a dar va a ser el libro de Josué. Y ahí sí ya entramos en los libros específicos de los libros históricos. Y estos libros históricos se van a tratar de esta manera. En cada uno de estos libros va a figurar su escritor, no autor. El autor es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ponemos quién fue el que escribió el libro, la persona humana que el Señor utilizó para que escriba, ¿ok? Entonces ya tenemos bien clarito de qué es lo que estamos hablando. La fecha aproximada, la fecha aproximada en la cual fue escrito, el tema que se trata. Luego, en cada uno de los libros vamos a ver la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor. Entonces, ¿cuál fue la obra que él hizo a través de cada uno de estos libros? ¿Ok? Y las personas importantes o personajes a destacar en cada uno de estos libros, los grandes eventos que relata y, por supuesto, el desarrollo, que va a estar dividido en partes. Algunos tienen 2 partes, otros tendrán 3, etc. Depende de la extensión del libro. Puede ser un libro corto, pero también verdaderamente cabe separarlo en muchas partes. Eso depende de cada uno de los libros. También en cada parte se explican aspectos relevantes de cada capítulo, no versículos. Capítulos tomamos acá. En algunos casos se van a tomar 2 capítulos en conjunto y se van a hacer las aclaraciones. ¿Ok? Entonces, para abordar el estudio de esta materia se debe leer el capítulo de la Biblia del libro a estudiar y luego el capítulo del libro del material de estudio. Por ejemplo, si se quiere estudiar Josué capítulo 1, se debe leer el capítulo 1 del libro de Josué que está en la Biblia, Josué que está en la Biblia. Una vez que leí, ahí recién me voy al material a leer todo lo que dice el capítulo 1 de Josué, porque voy a tener las aclaraciones. Si nosotros le transcribimos la Biblia acá como material de estudio, ¿qué sentido tiene? Si ya está la Biblia. Acá estamos viendo las aclaraciones, todo lo que enriquece y los aportes que no figuran en la Biblia para que podamos entender, porque hay cosas que se practicaban que tenían que ver con la tradición y que nosotros con la lectura simplemente muchas veces de la Biblia no alcanzamos a entender por qué pasaba eso. Entonces acá vamos a llegar a esa parte, a la explicación luego del conocimiento que adquirimos a través de la lectura de la Biblia. ¿Quedamos de acuerdo? Entonces, esa es la forma en que tenemos, le va a enriquecer, y esto no solamente le va a servir para esta materia, sino para todas las materias que ustedes están cursando. Entonces, lo último que nos queda es una invitación. Una invitación que es un desafío y un placer conocer la forma de actuar del Señor con la humanidad, estudiando en su palabra la relación con su pueblo. Eso es lo que estamos por ver. Cómo actuaba el Señor con la humanidad a través de cómo Él actuó con su pueblo. Entonces los invitamos a acompañarnos en estas clases, a reconocer principios bíblicos dentro de la historia del pueblo del Señor y ponerlos en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Porque no queda en un conocimiento que lo adquirimos mentalmente, intelectualmente, sino que tiene que pasar a través de nuestro corazón y las enseñanzas de las equivocaciones, de los errores que han cometido, tratar de no cometerlas nosotras
nosotros con al tener el contacto con el conocimiento de esta palabra del Señor, que es una palabra viva, eficaz. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí, comenzamos con la introducción de los libros históricos. Tenemos vamos a la primera placa, que dice que tenemos, ¿cuántos son los libros? 12. Una docenita. Y están ubicados después del Pentateuco. Ahí tenemos escrito Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. En la Biblia hebrea aparecen como uno solo, Primera Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Bien. 2 de ellos tienen nombre de mujeres. Las mujeres son protagonistas. Fíjense, en una época en la cual los varones eran los principales, las mujeres no tenían voz, no tenían voto, y como el Señor tiene en cuenta todo eso, que ya en su palabra hay 2 mujeres que son protagonistas de 2 libros, que se pueden dividir en historia deuteronómica, una continuación, quiere decir que es una continuación de Deuteronomio. Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y una historia crónica, Primera y Segunda de Crónica, Esdras y Nehemías. Y los escritos son los nombres de mujeres, Ruth y Esther. Esos son escritos, son historias de las 2 mujeres que tienen su trascendencia. Una era moabita, o sea, gentil, y la otra sí judía, pero en un lugar que no estaba en un lugar en Persia, no estaba en Israel. El nombre, ¿a qué se debe el nombre? Libros históricos. A que en su contenido predomina la historia del pueblo de Israel. Fíjense el privilegio que tiene ese pueblo y que tiene no solamente que ellos para estudiar su historia tienen que leer el Antiguo Testamento, sino que nosotros tenemos que estudiar su historia. Nos hace el Señor que estudiemos la historia del pueblo. ¿Por qué? Porque Él está incluido ahí. Intervino activamente. Cuenta, ¿qué cosa? Eventos históricos clave de Israel y de las potencias de la época. Egipto, Babilonia, Asiria. Relatos de batallas. Una batalla de Jericó. Genealogías muy importantes que establecen la legitimidad de figuras importantes. Fíjense cómo la única persona que tiene su genealogía completa es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos materiales biodegradables en los cuales fue escrito? Los rollos famosos que decían, y sin embargo han sido guardados y el Señor permitió que sean guardados de tal forma que sí o sí sabemos que el Señor Jesucristo, tenemos cuál es su genealogía en Mateo, y no solamente en Mateo a través de José, y en Lucas tenemos a través de María, ¿ok? De las 2 partes, porque los 2 eran descendientes de David, y el Jesucristo, el Mesías, debía ser descendiente de David. Entonces, qué importante son las genealogías. Son listados de nombres, es cierto, pero tiene su trascendencia porque dan identidad. Y en este caso, legitimidad. Cuando volvieron
cuando los que volvían del retorno de Babilonia, los exiliados, tenían que demostrar que ellos pertenecían al pueblo. Y los que no pertenecían, los que no podían demostrar, eran desechados. No pueden. Convivían con ellos, pero ya no eran parte del pueblo. Fíjense la importancia que tiene demostrar la ascendencia a través de la genealogía. Leyes y regulaciones que regían la vida del pueblo de Israel. Tuvieron que leer de nuevo porque se había perdido la costumbre colectiva del conocimiento de la palabra, y en uno de los casos hallaron, cuando estaban reconstruyendo, hallaron los libros de la ley, dice la palabra, y entonces ahí dieron a conocer a todo el pueblo y que hubo un avivamiento espiritual. Las profecías que advertían sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios también figuran en parte en estos libros. Entonces, pasamos ahora a la próxima, que dice su función. ¿Cuál es la función de estos libros? La función principal es proporcionar un relato de los eventos históricos, revelar el carácter de Dios y los principios que rigen su relación con la humanidad. Fíjense que nos van a relatar eventos, pero de ahí lo importante es el carácter de Dios relacionado con la humanidad. ¿Qué hizo Él? El tema de la Biblia es la redención del hombre. Y la historia bíblica enseña cómo Dios, por medio de un pueblo, preparó el camino para la venida del Redentor. Muchos siglos faltaban para la llegada, pero fíjense cómo el Señor fue preparando. Hay un versículo que nos dice que nosotros ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos tenía. Y cuánto más a su Hijo para hacer todo este camino, cierra todo con la forma de actuar del Señor. Acá estamos teniendo hechos comprobables de que su palabra y su forma de expresarse es verdadera. ¿Cuál es la importancia? Pasamos a la siguiente, que dice que su importancia, la importancia de estos libros, no se podría comprender gran parte del resto de la Biblia si no tuviéramos el relato de la historia de Israel. Las enseñanzas espirituales se hallan incluidas en la historia, en la vida de los hombres. Por eso hablamos de una Ruth, un libro, relatos, que nos habla de la vida de una Ruth, donde nos habla de una Esther, en la vida de un David, en la vida de una nación. ¿Qué pasaba con la relación de Israel, con los amalecitas, con los amonitas, con sus vecinos? ¿Estamos? Con los asirios, con los babilonios. ¿Qué más tiene la próxima? Su importancia. Dios es el principal protagonista de la historia y es el que da significado a todos estos acontecimientos. Porque si no, no tendría sentido. No sería la palabra de Dios. A través de la historia de Israel, sus vicisitudes, guerras y surgimientos espirituales, Dios se manifestó llevando a cabo sus propósitos y usó a potencias paganas para castigar y para liberar a su pueblo, tanto para uno como para lo otro, para darle oportunidades. Primero advertencias a través de los profetas, después cumplimientos. Y después, límite, 70 años de destierro, 70 años de exilio. Y entonces, un Daniel lee, se han cumplido las fechas. Entonces, un regreso. ¿Cómo regresaron? Todo eso vamos a ver. Seguimos con la importancia que tienen estos libros. Los libros históricos relatan 4 hechos trascendentales realizados por Dios. El primero de ellos, Dios entregó Canaán como un regalo a los hebreos mediante la conquista que fue dirigida por Josué. No fue Josué, sino fue Dios el que entregó Canaán. Los muros cayeron.
¿Ok? 2. Dios inauguró la monarquía hebrea y estableció una dinastía davídica. Porque el Señor dijo quién tenía que ser el rey. Cuando el pueblo pidió un rey, no fue el que ellos dispusieron. Fue el Señor el que le dijo quién debía ser el rey. No perdió el mando el Señor a pesar de que el pueblo lo dejó de lado. En tercero, disciplinó a los israelitas apóstatas, entregándolo a los caldeos, quienes lo deportaron a Babilonia. En cuarto lugar, restauró a quienes, a los fieles a la tierra de Canaán mediante el decreto de Ciro, el gran rey persa. ¿Qué más tiene importancia acá? Que los libros históricos muestran la relación de Dios con Israel y con Judá a lo largo de la historia. Porque tanto fue que no solamente fue Israel, hubo un quiebre entre un reino de Israel, un reino de Judá, y el Señor siguió con los dos. No abandonó a ninguno. Entonces, registran también los libros históricos los eventos clave e interacciones entre Israel y Judá con otras naciones. No solamente entre ellos, sino también su relación con las otras naciones. Además, sirven de complemento a la historia contenida en el Pentateuco. Por eso vimos que había una parte que se llama historia deuteronómica. Permiten interpretar los libros proféticos como algunos salmos. Esclarecen verdades del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús en Nazaret se comparó a sí mismo con los profetas Elías y Eliseo que ministraban a paganos. Eso lo vemos en Lucas 4, 24 al 27. Se comparó con los profetas Elías y Eliseo que ministraban a los paganos, que era una cosa que no querían que lo hagan los demás, los escribas, los fariseos y demás. Entonces, él le demostró eso. También tiene una riqueza literaria. Tienen riqueza literaria estos libros. ¿Cuál es su riqueza literaria? Que facilita la comprensión del mensaje histórico-cultural y permite apreciar la revelación divina mediante 3 géneros literarios, que son relatos históricos, narraciones épicas y genealogías. Fíjense que es un género literario, la genealogía. Relatos históricos, narraciones épicas y genealogía. Los relatos históricos cuentan la relación entre Dios y el pueblo de Israel a través del tiempo. Proporcionan una base para la comprensión del cristianismo. Transmiten las experiencias de la vida de personajes importantes. Las narraciones épicas relatan gestas nacionales, una caída de Jericó, que brindan sentido de identidad, de cohesión y de pertenencia al pueblo de Israel. La genealogía afirman el sentido de pertenencia de una persona y una comunidad, confirman la existencia de los personajes de la Biblia, identifican las personas que pertenecen al linaje mesiánico. Los eventos importantes que vamos a encontrar, la caída de Jericó, la legitimación de gentiles en la genealogía de David y de Jesucristo, el reinado de Saúl, el reinado de David, la construcción del templo, la división del reino, ministerios de Elías y de Eliseo, la caída de Samaria, el reinado de Josías, la caída de Jerusalén, exilio babilónico, la liberación de los cautivos por Dios, decreto de liberación de Ciro, la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, que para nosotros es difícil comprender cómo Nehemías sufrió cuando se enteró cuál era la situación en la que estaba la ciudad de Jerusalén. El apego de un judío con relación a Israel, a su tierra y a su ciudad de Jerusalén no es la misma que nosotros hacia nuestra tierra y nuestro país. Están totalmente compenetrados con la situación de Israel y de Jerusalén. La liberación de los judíos por Dios mediante Esther. Los protagonistas importantes fueron sacerdotes como Samuel y Esdras,
profetas como Samuel, Elías, Eliseo, Natán, reyes como Saúl, David, Esther, Josías, Asuero, Joás, Sedequías, Ezequías, Salomón, Joaquín, Asa, Acab, Jehú. Por supuesto que hay muchos más. Jueces como Samuel, Sansón, Débora, Gedeón, Jefté. Guerreros como Josué, Caleb, David, Jonatán, el hijo de Saúl. Gentiles como Ruth, Rahab o Rahab, israelitas y judíos. ¿Cuál fue el período que abarcó? Abarcó entre 800 y 1000 años, aproximadamente desde la conquista de Canaán por Josué hasta el retorno de los cautivos en Babilonia a Jerusalén, la reconstrucción del templo, del pueblo de Judá y de las murallas de Jerusalén. ¿Por qué dice acá la reconstrucción del pueblo de Judá? Israel, el reino del norte, ya había desaparecido, solamente quedaba el reino de Judá. Por eso hablamos de judíos que volvían del exilio. ¿Está? Entonces, la reconstrucción del pueblo como sociedad que estuvo esclavizada. También esa parte contamos entre estos libros. ¿Cuál fue el periodo? Seguimos viendo que es extremadamente difícil identificar las fechas específicas de los diversos monarcas de Judá e Israel. ¿Cuáles son las razones? Varias. La imprecisión de algunas referencias bíblicas en torno al comienzo y a la culminación de algunos reinados. ¿Está? Y generalmente cuando hablan del comienzo de un reinado, dicen, comenzó a reinar el rey, si es de Israel, comenzó a reinar en el año número tal del rey de Judá. Lleva mucho a confusión. Entonces, en esa parte van a tener que tener mucho cuidadito cuando están leyendo, ¿ok? Porque la referencia no es como nosotros tenemos ahora los años después de Cristo o antes de Cristo, sino respecto de cómo era la cantidad de años que llevaba siendo rey el otro, en el otro reino, y que comenzó a reinar en este reino. Otro tiene que ver con la costumbre de tener corregente en el reino. ¿Qué significa esto? Que había dos personas que reinaban al mismo tiempo. Dos personas que estaban al mando al mismo tiempo, y entonces eso es lo que hace que dificulte. Por eso nosotros no nos vamos a centrar mucho específicamente en las fechas, ser tan exactos y estrictos con la fecha, porque ya vemos todas estas dificultades. Entonces, no nos vamos a detener en eso. Las interpretaciones que se hacen los escritores bíblicos de algunas administraciones también, eso nos lleva a imprecisión. ¿Está? Entonces, vamos a guiarnos por otros aspectos que son más importantes. Su aspecto profético. En el entorno general, los libros históricos son proféticos. ¿Por qué? Porque incluyen mensajes de profetas importantes como Elías, Eliseo y Natán en la narración de la historia nacional. Natán fue el que fue a enfrentar a David, a decirle, a contarle una historia, y en base a eso le decía, ese sos vos, rey, el que está haciendo eso luego de que él pecó, incluso con el asesinato a Urías. Complementan los mensajes de Dios mediante los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Joel, Miqueas. Joel era cuando ya estaban, Ageo cuando estaban instalados, y resulta que el templo no era reconstruido. Un llamado de atención. Ustedes están bien en sus casas, pero el templo todavía no se reconstruyó. Entonces, tiene relación con eso. El concepto de pacto entre Dios e Israel forma la base del mensaje profético. Israel fue ligado a Jehová mediante el pacto del Sinaí, que figura en Éxodo 19, 5 y 6, con Moisés. Y por ser su pueblo, le debía absoluta lealtad. En el pacto es así. El pacto es de Dios con el ser humano. Él siempre está en primer término.
¿Qué más tiene que ver con el aspecto profético? Seguimos, que Dios les había dado la tierra de Canaán como un regalo, condicionado a la obediencia. La gran profecía de Deuteronomio 28 establecía que si los israelitas no les servían fielmente, Jehová les quitaría a Canaán. Eso sabían con anterioridad, la regla de juego, podemos decir. Sabían con anterioridad. Entonces, no fue una sorpresa cuando fueron llevados cautivos. En los libros proféticos, tanto los profetas como los historiadores inspirados insistían que la fidelidad a Jehová traería bendición y la infidelidad produciría consecuencias desastrosas. El mismo principio que con Adán y Eva. Del fruto de este árbol no pueden comer. Lo demás pueden hacer todo, porque de cierto morirás. ¿Qué más tiene que ver con el aspecto profético? Los profetas, ¿qué hacían? Traducían las revelaciones de Dios en forma de mensaje. ¿A quiénes? A los líderes y al pueblo. No se limitaban a predecir el futuro, como que muchas veces tenemos la idea de que un profeta tiene que predecir el futuro, sino que declaraban lo que Dios exigía al pueblo. Llamado de atención, advertencia. Interpretaban lo pasado, lo presente y lo porvenir de acuerdo con los propósitos divinos. Señalaban el significado espiritual de los acontecimientos y las situaciones de su época. Se interesaban más en interpretar la historia que en registrarla. Interpretar la historia, fíjense, más que registrar. Su aspecto, seguimos con el aspecto profético, los escritores históricos ahora. Los escritores de los libros históricos, su objetivo era enseñar y edificar a los lectores. Otra vez, no era dar un registro detallado de las personas, de los hechos, sino enseñar y edificar a los lectores. Escogieron, seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos, teniendo en cuenta la actuación de Dios y de las personas que tenían importancia espiritual en esos acontecimientos. Por ejemplo, Acab, el rey Acab y el rey Omri. Acab era el hijo de Omri en el reino de Israel, en el reino del norte. Tienen diferente importancia en la Biblia y en la sociedad israelita. ¿Por qué? Porque justamente la cantidad de versículos que se le dedica a uno y otro son muy distintos. A Omri se le dedica muy poco texto bíblico, a pesar de que fue el que fundó la ciudad de Samaria. La puso como, ya estaba fundada, pero la puso como capital del reino del norte. Era un militar poderoso, incluso en Asiria se la conocía como, al reino del norte se lo conocía como el reino de Omri, como el reino de Omri, haciendo honor a su nombre. En cambio, Acab no fue su hijo, no tuvo mucha trascendencia en cuanto a lo que hizo respecto de su padre. No fue un militar, él más fue que gozó de todos los beneficios que dejó su padre. Pero en la Biblia nos vamos a encontrar que hay acerca de 6 capítulos en los cuales vamos a estudiar la vida de Acab. Y a Omri lo vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque espiritualmente es mucho más lo que tenemos que ver que actuó mal Acab y que fue un mal ejemplo, que fue un rey que trajo una gran calamidad a su pueblo Israel, casándose con una sirofenicia, con una gentil que llevó al pueblo a la adoración. Entonces, el daño que provocó es muchísimo espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el enfoque que hacemos acá? El enfoque espiritual está puesto en la palabra. El enfoque de la trascendencia de las personas
hablando espiritualmente. La oración de Jabe, que es una oración con sinceridad y confianza en Dios, es otro ejemplo. Hablamos de Mefiboset, que trata sobre la verdadera amistad. Mefiboset era uno de los hijos de Saúl, entonces cuando se enteró, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, cuando se enteró que había un descendiente que estaba en malas condiciones, David lo trajo a su casa que coma en su mesa. Por eso habla de la verdadera amistad. Le dio amparo, le dio asilo. Mientras que a los descendientes de Saúl fueron todos que se los daba no se los tenía en cuenta, incluso sus hijos murieron junto al padre. ¿Qué más tenemos que ver con el aspecto profético de los escritores de los libros históricos? Que se interesaban en interpretar la historia desde el punto de vista espiritual o político, más que en registrarla otra vez. Tanto, fíjense, los profetas tenían ese objetivo, interpretar más que registrar. Y esto, a pesar de que eran escritores históricos, también el objetivo estaba en interpretar la historia desde el punto de vista espiritual, más que registrar. ¿Qué más hicieron? Vincularon las narraciones de acontecimientos históricos con su interpretación espiritual, porque su interés era advertir sobre las consecuencias personales, nacionales e internacionales de sus pensamientos, decisiones y acciones. Que todo tiene su correlato, su trascendencia. Y por último, está lo que le explicaba de la síntesis, en la última placa, que vamos a ver la síntesis. Esto es justamente una red conceptual. Lamentablemente acá no se ve bien, pero se movieron un poquito del lugar, a pesar de que estaban en PDF, pero es así. Un pantallazo general podemos leer entonces. Los libros históricos se pueden dividir en escritos que son Ruth y Esther. Historia deuteronómica, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Historia crónica, que son Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. ¿De qué tratan los libros? De la conquista de Canaán, la monarquía israelita y la dinastía de David, la deportación a Siria con el reino del norte y a Babilonia, el reino del sur, el regreso y la restauración del exilio babilónico. ¿Y qué son cuántos? 12, que narran la historia, y acá se vino, de Israel y de Judá y de las potencias de la época. Ahí tenemos un pantallazo general, eso es la síntesis, que para cada caso van a tener para cada uno de estos libros. Muy bien, doy gloria a Dios y siguen con el profesor Diego. Buenas noches, ¿cómo les va? Yo voy a hablar de de Josué. El primer varón que toma la posta después de la muerte de Moisés. Como habló Mabel, el escritor fue Josué. La fecha de la cual data 1406, 1390 a.C. Habló ella de que las fechas hay veces que son inciertas, pero están dentro de ese rango de fecha. Cuando yo escuchaba ese relato de ella, tenemos que entender que desde Abraham en adelante tenemos fecha. Antes no hay fecha. Los primeros 11 capítulos del Génesis no denotan una fecha histórica, pero sí que sucedieron. Pero desde Abraham en adelante, y desde ahí que toman los judíos como el año de ellos, desde el llamado de Abraham. Bueno, Josué arranca. ¿Cuál es el tema? La conquista de Canaán y la repartición de la tierra. Tenemos que hablar de la obra del Espíritu Santo. El liderazgo se transmitió ¿de quién? De Moisés a Josué. Piensen que el liderazgo lo transmitió el Espíritu Santo, sí, pero no le transmitió el liderazgo a la persona que iba pasando por la calle. No, se lo transmitió a Josué. Y esto nos enseña a nosotros cómo el Espíritu Santo primero prepara y después
delega. Y así lo hizo con Josué. Josué era una persona que estaba, no vamos a decir a los pies de Moisés, pero estaba fuera del tabernáculo, estaba en la sombra de Moisés, andaba. Era una persona que participaba de la vida diaria de Moisés. Entonces, ¿el Espíritu Santo a quién eligió? A ese sucesor, al que estaba ahí. ¿Cuál fue las palabras que usó el Espíritu Santo para con Josué? Sé fuerte y valiente. Son dos palabras clave que nos transmite también a nosotros. Sé fuerte y valiente. Josué es ese primer personaje que nos habla de cruzar, de tomar la tierra. Y nos recuerda a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando dejamos el pecado de lado, cuando decidimos aceptarlo al Señor y caminar con Él, sé fuerte y valiente. ¿Qué nos enseña Josué? Permanecer. Permanecer, ser obediente. Y lo que enseña Josué es la batalla. Llevarlo al pueblo a la batalla, para pelear. Sabiendo de que la batalla, si bien es del Señor, es del Espíritu Santo, que le iba a dar la victoria, pero el pueblo debía pelear. El Espíritu Santo nos enseña cómo... Josué nos enseña que el Espíritu Santo es un compañero de batalla. Es el líder. Miren lo que dice en Josué 6:2. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. En todo momento el Señor nos empuja a ser fuerte y valiente, nos da la victoria, pero nosotros tenemos que pelear. ¿Qué es lo que le infunde el Espíritu Santo a través de Josué al pueblo? La valentía, la victoria del Señor. También nos enseña ahí en Josué 7 que el pecado en el campamento trae destrucción, trae la derrota, fue el pecado de Acán. Ellos no terminaron de expulsar a todos los enemigos, fue un gran error que tuvieron. Pero algo que nos inspira Josué es permanecer fieles al Señor. Y que el Señor iba a cumplir su pacto. Así como decía Mabel, el Señor hizo un pacto con el pueblo en el monte Sinaí. Y el Señor lo iba a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. El significado espiritual del libro. En el libro de Deuteronomios, luego de que ellos salen de Egipto, les da la posición de redimidos. Pero acá, cuando ellos ingresan en la tierra prometida, de la mano de Josué, les da una posición redentor, una experiencia redentora, ¿no? De la victoria, de la conquista. Josué tenemos que entender que es en comparación de Josué con el Nuevo Testamento es el Efesios, es el libro de Efesios. ¿Recuerdan cuando Pablo nos hablaba de que estamos en lugares celestiales junto a Cristo Jesús? Y es la posición en la cual nos puso el Señor. El Señor los llevó por medio de Josué a todo el pueblo de Israel a tomar esa tierra prometida. Y es la misma posición que nos pone a nosotros. Yo a ustedes los veo y están todos sentados acá. Pero el Señor dice que nos puso junto a Cristo en lugares celestiales. Debemos de tomar esa palabra, de tomar esa posición que el Señor nos da para poder caminar en fe. Para poder tomar la tierra que el Señor nos dé, ¿no? Esos lugares de bendición, de privilegio, esa tierra que el Señor nos quiere dar. Y que no seamos escasos, como lo fue la tierra de Israel en aquel momento. Y no poseyó el resto de la tierra que Dios tenía pensado por su incredulidad, por su falta de fe, por su pereza. La fidelidad de Dios con su pueblo le da al darle la tierra prometida. Es lo que al darle la tierra prometida demuestra la fidelidad de Dios con su pueblo. ¿Lo merecía el pueblo? No. Nosotros no merecíamos estar donde estamos. Pero la experiencia de la sangre de la cruz de Cristo es la que nos permite a nosotros estar en los lugares que estamos hoy.
Personajes importantes: Josué, Rahab y Caleb. Bueno, Josué ya hablamos, era un estratega militar, pero dependía del Señor. No se basaba en su historial, sino que dependía del Señor en todo lo que hacía. Hay en situaciones que erró, sí. Por ejemplo, en el pacto que hicieron de paz con los gabaonitas. Ahí erró. Porque en vez de consultar al Señor, se dejaron persuadir por lo que sus ojos veían. Como decía Mabel, el Espíritu Santo nos puso delante las Escrituras para inspirarnos a nosotros, para demostrarnos qué es lo que hicieron correcto y qué es lo que hicieron incorrecto los personajes bíblicos. Y las consecuencias, porque fueron grandes siervos de Dios, pero las consecuencias de los caminos incorrectos trajeron maldiciones, pecados, trajeron situaciones en las cuales ellos no querían caminar, pero son consecuencias del pecado, fueron consecuencias de la desobediencia. Caleb era la segunda persona de Josué, digo yo, ¿no? Era una persona que estaba con Josué, compañero de batalla, de guerra. Fueron espías juntos cuando salieron allá a espiar la tierra prometida. Una persona de guerra, una persona de oración con Josué. Y Rahab, un sinónimo de misericordia. Un sinónimo de misericordia. Una persona que era una prostituta en aquel momento, que entendió de que los israelitas tenían la verdad, que los israelitas tenían la salvación, que de los israelitas venía la mano de la redención, y la aceptó. Y eso fue Rahab. Bueno, grandes eventos, muchísimos. Los preparativos para la conquista de Jericó, el paso del Jordán, la circuncisión, la Pascua, la caída de los muros, Jai. Vamos a hablar de cada uno de ellos en lo que podamos, como dijo Mabel, no por versículos, sino por capítulos. Primera parte, la entrada a Canaán. Recordemos que el capítulo 1 habla de que Josué asume el mando. Muere Moisés. Recuerdan que Moisés le dejo dos caminos por delante, la bendición y la maldición. Ustedes escogen. Josué fue radical. ¿Qué dijo Josué cuando arrancó el liderazgo de Israel? Yo y mi casa serviremos al Señor. Si no van a servir al Señor, decidan a qué Dios se van a servir. Algunos sí o sí van a servir. Y hay mucha gente en la calle que dice, no quiero servir al Señor. Algunos Dios está sirviendo, dijo Josué. Algún Dios van a servir. O al Dios que trajeron de Egipto, o a los dioses de Egipto, o a los dioses de las naciones que vamos a conquistar. Pero algunos van a servir. Decidan a quién van a servir. Y él los empujaba a que sean obedientes con el Señor. Asume el mando. El objetivo principal era llevar a los israelitas hacia Canaán. La herencia que decía Mabel, nos compartía, era la herencia que el Señor les daba, como regalo, como favor inmerecido, que es la gracia. ¿Y qué le daba? La seguridad de la presencia divina y el éxito. Que la conquista iba a ser asegurada. Simplemente que ellos se tenían que poner manos a la obra. Si eran obedientes a Dios, obviamente, ¿no? Dice el versículo en Josué 1, 3 al 4. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Esa palabra le dice a cada uno de ustedes, como me la dijo a mí el Señor. Así que el día que caminen y vengan las mentiras del enemigo a querer persuadirlos, a querer decirles que están derrotados, que no sirven, que no pueden, con la batalla que tengan por delante, díganle, esta es la tierra que el Señor me dio. Esta es la batalla que el Señor puso en mis manos y será derrotado. Ese gigante caerá. Porque donde pongan los pies, estarán pisando la tierra que les he dado. Así dice el Señor. Después vamos a los espías y la fe de Rahab, capítulo 2. Josué fue uno de los espías, hablábamos hoy.
Josué, si bien vuelvo a repetir, fue un estratega. Él ya lo había llevado adelante a la situación, a la actitud de ir a espiar primero la tierra cuando estaban con Moisés del otro lado del Jordán. Pasaron los 12 personas líderes de cada tribu, pasaron para espiar la tierra prometida. ¿Recuerdan? Bien, ahí estaba Caleb y Josué, los que hablaban de que había gigantes, pero que lo iban a destruir, ¿no? Porque Dios estaba con ellos. Bueno, Josué hace lo mismo, manda espías. Y esos espías se topan con Rahab. Cuando leemos todo el capítulo entendemos que en Jericó la población estaba temerosa, porque sabía que venía Israel marchando y sabía que Israel venía conquistando. Y de eso se prendió Rahab, sabiendo de que Israel traía la salvación, sabiendo de que la vida del pecado no era la vida que Dios quería para uno, que lo debía dejar, y ella lo dejó. Aprendió, se refugió, le dio asilo, pidió una condición, sí, que sea rescatada. Y ellos cumplieron. De ahí viene Santiago 2:22 habla de la fe por obras, ¿no? Y acá Rahab demostró su fe salvadora con obras. Los cuidó, los guardó, los escondió, los espía y después los hizo escapar con ese cordón de escarlata que rememora la sangre de Cristo, que nos limpia del pecado, que nos libra. Después tenemos el capítulo 3, el cruce del Jordán. ¿Qué pasa ahí con el Jordán? Había que cruzar un río, que hoy si lo vemos en fotos es un pequeño río, pero en aquel momento era un río importante. Era un río importante con un caudal turbulento y había que cruzarlo. Bueno, 40 años antes, el pueblo de Israel cruzó el Mar Muerto, pero no el mismo pueblo porque ya habían perecido los anteriores. Ellos habían escuchado la historia de sus antepasados que habían cruzado un río, que Dios había abierto un río. Me imagino que eso lo habrá acrecentado en la fe. Hacen la misma partida, el Señor le dice que tienen que cruzar el río, van los sacerdotes, ponen los pies en el agua, se abre el río, cruzan primero los sacerdotes hasta el lecho del río, pasa todo el resto del pueblo, ellos toman unas piedras de ahí, cruzan al otro lado del río y hacen un acto conmemorativo con las piedras que sacan del río Jordán. Las piedras que quedaron sepultadas en el río, luego de que el agua volvió a cruzar por el lecho del río, hace referencia a Cristo. Nuestro pecado fue sepultado con Él. Y así cruzaron el río Jordán para tomar esa tierra prometida, ¿no? La tierra de Canaán y los cananeos. Josué 3:10 dice. Josué levantaba la voz y dijo que el Señor iba a echar de delante de vosotros al cananeo. No había manera de no recibir la palabra del Señor. Solo el obstinado, el incrédulo, el falto de fe, no iba a recibir la palabra del Señor. Pero acá había un pueblo que ya estaba preparado, era un pueblo que venía para conquistar la tierra. Y lo vemos por todo lo que empiezan a hacer más adelante ellos, ¿no? Primero cruzaron un río. El Señor abrió el río. Dio un primer pantallazo de lo que iba a hacer por delante, ¿no? Actuó de una manera sobrenatural. ¿Qué es como opera el Señor? Es como trabaja el Señor. Ninguno de nosotros hubiese estado en este lugar si no hubiese sido de una manera sobrenatural que el Señor nos rescató del pecado. Hay muchos cambios políticos que suscitan a la vuelta del pueblo de Israel. Si bien ellos estaban tomando una tierra que estaba posesionada por el enemigo, Israel pasaba en esta instancia de ser un pueblo
nómade y seminómade a ser un pueblo establecido. A ser un pueblo establecido en la tierra que Dios tenía para ellos. Lo que encontraron de similitud con la tierra que ellos estaban posesionándose eran que todas las otras civilizaciones eran de ascendencia semita. ¿Qué significa? Que venían de Noé, eran nietos de Noé. Los descendientes de Canaán eran nietos de Noé, menos los fereceos, que estaban ahí, que no pertenecían a la descendencia semita. Y todas estas civilizaciones tenían como Dios o como idolatría, ellos veneraban al dios Baal, que era cananeo fenicio, era de esa parte de la historia de la humanidad. ¿Qué era Baal? Un dios de la fertilidad, de la lluvia, del sol. Y ellos referenciaban al dios en cada ciudad. Había varias ciudades que tenían el nombre Baal, por ejemplo, Baal Hermón. Hacía una referencia a la ciudad con la deidad a la cual idolatraban. En cada ciudad tenían lugares de adoración, de culto. En algunos lugares se hacía sacrificios humanos. Había prostitución ritual en los templos. Se practicaba la magia, la brujería, la hechicería, la necromancia. Y aparte tenían la diosa Cera, que era la diosa de la fertilidad, de la reproducción, del amor sexual. Algunos nombres que se la conoce como Astarté, Atirat o Istar, y se la asociaba con postes plantados, con postes de madera, con árboles. Ahí se la menciona desde la época de los jueces dentro del pueblo de Israel. Porque recordemos que no a todos los pueblos que habitaban en la zona se los desplazó. Entonces, alguno de los reyes, por ejemplo Manases, toma a la diosa Cera y la pone dentro del tabernáculo. Esto pasa en 2 de Reyes 21:7. Hablamos de las piedras conmemorativas hoy, bueno, capítulo 4. 12 piedras del río Jordán. Las toman, las sacan del lecho del río y las ponen en Gilgal. Gilgal pasa a ser para ese momento, para los israelitas, su cuartel general. Era el lugar donde ellos volvían a repostar fuerza, a renovarse y a volver a salir para la batalla. La llamada conquista del territorio cananeo fue difícil, complejo y arduo. Hay veces que llevó pasividad en el pueblo que conquistaban y hay veces que no, que llevaba un enfrentamiento. Lo mismo que pasa con nosotros. Cuando enfrentamos las actividades pecaminosas que aún no podemos dejar, nos chocan, nos repelen, es como que se pegan más, ¿no? Es como que más queremos pecar. Y es cuando más batalla debemos darle. Lo mismo le pasaba a ellos, pero necesitaban conquistarlo para poder ser parte de la herencia que el Señor tenía. Después tenemos Israel en Gilgal, capítulo 5. Los reyes cananeos estaban atemorizados por cómo Israel avanzaba y se iba posicionando en la tierra. Un pueblo redimido y victorioso siempre descorazona al enemigo. Recuerden qué pasó cuando Elías, con toda la fuerza ahí en ese monte, hace descender fuego, pide fuego al Señor, desciende fuego. ¿Qué pasaron con los 500 profetas de Baal? Salieron corriendo. ¿Qué pasó con Jesús en los evangelios cuando
denota que los demonios le decían, ¿qué tienes contra nosotros? Cuando el Señor se manifiesta, se desplaza a través de sus hijos, los demonios se quejan, porque no se quieren ir. Pero sepamos de que están vencidos, de que la cruz del Calvario los venció, de que la sangre de Cristo los venció. Entonces los reyes cananeos pelean contra Israel. ¿Qué hace Israel? Lo primero que hace después de que hace su acto conmemorativo en Gilgal, se va al collado de Aralot y todos esos nuevos hombres, la nueva generación que tuvo Josué a la vuelta, fueron circuncidados. Fue el collado donde fueron circuncidados. Se quitó el prepucio, se quitó lo oprobio del pecado para comenzar la conquista. Ya habían cruzado el río, sí ya habían cruzado, pero ahora necesitaban batallar al enemigo. ¿Cuál es la mejor herramienta para batallar al enemigo? Despojarme yo del pecado. Despojarme yo de los malos caminos. Para después empuñar las armas de fe, resistir al enemigo y él huirá. Dice la palabra, ¿no? Se van al collado de Aralot, circuncidan a los dos caballeros y comienza la batalla. Esa es una marca visible de que habían dejado el oprobio del pecado. Después de esa circuncisión, estaban listos para guardar la Pascua que conmemoraba la liberación de Egipto. Y esa misma época fue la época de la cosecha de la cebada. Ellos ya pudieron ser parte de las bendiciones del Señor. Y acá volvemos a lo que hablaba Josué cuando los animaba a ellos a ser obedientes. Hagan su parte, les dijo al pueblo, y Dios hará la de él. Si el pacto fue dado por el Señor, no por el pueblo. Él iba a ser fiel en cumplirlo. Ya empezaron a disfrutar los frutos de la redención. En ese momento Josué ve un varón con una espada desenvainada. Ese era el Cristo preencarnado. Y él lo que puede ver ahí es que Jesús estaba como jefe de esos ejércitos celestiales. ¿Qué temor podría tener un hijo de Dios sabiendo de que Dios está con él? No teman. No teman, simplemente conquisten. Era lo que Josué le decía. Y él salía a la batalla. No era solamente un charlatán y se quedaba a merced. No, salía con el pueblo a batallar. Hubieron 3 campañas para la toma de la tierra prometida. Jericó, la campaña del sur y la campaña del norte. Capítulo 6, la toma de Jericó. Jericó estaba situada a orilla del río Jordán. Tenemos que decir que está situada a casi 240 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Es la ciudad más profunda de la tierra. En aquel momento era una gran ciudad, murallas fortificadas, murallas anchas, una gran ciudad influyente. Y bueno, ellos se toparon con la primera ciudad a conquistar. Recordemos que venían del desierto, ellos no tenían un taller de herrería. De manera humana sería imposible conquistarla, pero Dios le había dicho que la vida se la iba a dar. Entonces ahí está el gran maestro de la fe, Josué, que confió en el Señor. Tenía destreza militar, sí, pero confió en lo que el Señor le iba a dar. Si no confió en el Señor, díganme por qué le daba vueltas a la ciudad. De una manera absurda, porque podemos pensar que fue absurdo, pero fue como Dios quiso. Dios le pidió que lo haga de esa manera y él simplemente se sujetó a la voluntad del Señor. Y Dios obró. Después de esas 7 vueltas, después de los gritos, los muros cayeron. Los muros cayeron. Cuando hay un hijo de Dios que
que confía en el Señor, que se compromete a serle fiel al Señor, Dios obra. Porque Él no es deudor de nadie. Y ellos tomaron Jericó. La ciudad debía ser tomada por la fe, en obediencia a la palabra. Josué se apoyó únicamente en el poder de Dios. El andar por fe y no por vista, como habla segunda de Corintios 5:7, nunca resulta sensato para el mundano. Nunca. Los restos de esa ciudad quedó en la ruina. Si bien tenía muros macizos, fue una ciudad hecha de ladrillos de barro, que en el transcurso del tiempo quedó en ruinas. Ellos tenían una premisa sobre esa ciudad. No podían tomar nada, solo el oro y la plata, que iba a ser destinado para el santuario del Señor, pero no podían tomar nada. Y la tenían que destruir completamente. Y ahí viene el primer pecado que comete un sujeto dentro de Israel, que era Acán, capítulo 7. Él codició, lo vio, lo codició y lo tomó a ese manto babilónico. Y Dios tenía que castigar el pecado, ¿no? Porque era un anatema, era algo que fue la toma del manto babilónico fue en desobediencia al mandato de Dios. Dios le manifestó claramente que no debían tomar nada de la ciudad. Y lo que nos enseña acá el pecado de Acán, que ese pecado de una sola persona repercutió en el resto de la sociedad. Miren cómo pues esto nos refiere a que el pecado de un líder espiritual repercute sobre la gente que va a esa iglesia. El pecado del padre y la familia repercute sobre la mujer y los hijos. El pecado de una persona repercute sobre su círculo. Cuando un cristiano se aferra a la mundanalidad, sufre la derrota espiritual y el pecado afecta a todos. ¿Qué es necesario? La confesión inmediata. Y obviamente que el castigo. Las consecuencias del pecado. La factura viene y hay que pagarla. Pero no obstante eso, los animo a confesar. No hay mejor situación para un cristiano, no hay mejor situación para cualquier persona que practica el pecado que confesar el pecado. Te hace libre. Te hace libre. Y acá lo podemos ver, porque después ellos siguieron tomando ciudades. Pero había que confesar, había que dejar el pecado. Capítulo 8, la toma de Jai. Y acá nos habla de la victoria. ¿Cómo vino la victoria? Después de la confesión y el arrepentimiento. Después ya vino la victoria, sin duda. La obediencia arrojó el resultado deseado. La victoria. La victoria espiritual es producto de la fe en la palabra. Josué quemó a Jai, la redujo a ruina. Jai significa eso, la ruina. Capítulo 9, el engaño de los gabaonitas. Los reyes de la zona montañosa central, que incluye Jerusalén y Hebrón, se unieron para derrotar a Israel. Ahí en el medio había un grupo de heveos, cerquita de donde tenía el campamento de Israel. Y eran los gabaonitas. ¿Qué resolvieron ellos? Embaucarlos, mentirles. Pero no querían pelear. No querían que los israelitas lo conquisten. Entonces les mienten a los israelitas. Vienen todos con zapatos desgastados, con cueros de vinos desgastados, viejos, y con pan mohoso, dice la palabra. Y bueno, vieron que las apariencias engañan. Por eso el Señor nos habla de que lo dejemos a Él que escudriñe, porque Él escudriña el corazón. Él escudriña el corazón. Y los israelitas se confiaron, hicieron un pacto de paz con ellos.
Y esto significó una gran derrota para Israel para el futuro. Trajo muchos traspiés para el pueblo de Israel. Primero y principal porque Dios le dijo que los tenían que desalojar a todos. Ya, y quedó un pueblo en el medio. Hicieron un pacto de paz, no lo podían romper. Recuerdan más adelante, allá cuando Saúl va y los martiriza a todos los gabonitas. Después David tuvo que ir a pedir perdón por el pecado de Saúl que había martirizado a todos los gabonitas. Entonces trajo consecuencias para la futura generación. Recuerden que el Señor visita hasta la tercera y cuarta generación. Por más de que nosotros no sepamos los nombres de nuestros bisabuelos y para atrás, las consecuencias espirituales las vamos a recibir. Capítulo 10. La toma de la región del sur. Había un rey enemigo, Adonisedec, que significa mi Señor es justo. Acá nos aparece como la primera mención de Jerusalén en la Biblia. Era el jefe de una coalición que se pone se enemista contra Gabaón e Israel. Parten de Gilgal para derrotar a ellos y se desata una batalla importante. Acá se preanuncia el futuro, el día del Señor, como lo dice Habacuc 3:11. Y en esta batalla fue cuando Josué le pide al Señor que no se ponga el sol y que el sol seguía de pie y ellos pudieron derrotar al ejército enemigo. Y esto nos demuestra que Dios es el Dios del universo. ¿Y Él por qué pidió algo tan, podríamos decir, ridículo? Sí, porque Dios lo había hecho cruzar en seco en el mar, en seco en el río. Sus pies no se mojaron. El Dios creador del universo era el Dios que podía hacer retener la caída del sol. Y Él sabía que estaban ganando. Y fue una manera. ¿Vieron cómo para Dios no hay nada imposible? Terminan tomando la región del sur. Vamos al capítulo 11 y 12. Son las conquistas posteriores en Canaán. Javín, el rey de Hazor, formó una confederación en el norte. Y acá Josué tiene otra premisa. Romperle las patas a los caballos y quemar los carros del enemigo. Su confianza, volvemos a repetir, de Josué estaba puesta solamente en el Señor. Por eso dependía del Señor en estrategias. No se basaba en la estrategia vieja. Si bien la estrategia de ayer fue buena, lo que prediqué ayer sirvió y le sirvió a los hermanos, no es lo que hoy necesitan los hermanos. Por eso hay que aprender a depender del Señor. Cuando el Señor le da algo para el día, délo, porque es ese maná para ese día. Mañana vendrá otro maná. Josué quemó Hazor, pero las ciudades más pequeñas las guardó, no las destruyó, porque les iban a servir para el día de mañana. Podrían ser útiles para los israelitas. Y después viene todo un informe general de las conquistas que hace el pueblo de Israel. Después de toda la parte de conquistas, viene la segunda parte, que es la división y la posesión de la tierra. Le dice el Señor a Josué, queda aún mucha tierra por poseer. Y es la triste historia que tuvo Israel y que tenemos nosotros como hijos de Dios, de tierra que no poseemos, justamente por falta de fe o porque somos perezosos. Se escribió la tierra no tomada y Dios le ordena que reparta. ¿Entre cuántas? Entre las 9 tribus y media. Porque 2 tribus y medias quedaron del otro lado del Jordán. Entre los enemigos no conquistados estaban los populares filisteos. ¿Qué es lo que significan los filisteos? Son los que protagonizan el obstáculo para la expansión del Evangelio, para la expansión de
de la palabra del Señor. Impide el avance del pueblo del Señor. Acá en el capítulo 14 me habla de una oración intrépida, de un pedido intrépido, de alguien que se animó un poco más, Caleb. Por ley, la tierra se debía repartir por sorteo. Entonces, Eleazar, Josué y los jefes de Israel van y reparten por sorteo. ¿Y qué hace Caleb? Pidió Hebrón como heredad. Se la concedieron. Y los pasajes no me hablan de Caleb como una persona con espíritu egoísta o que quería algo mejor que lo otro. No. Pidió. ¿Qué dice el Señor? Pedid y se os dará. ¿O no dijo pídeme las naciones y te las daré? Bueno. Y lo podemos ver en Caleb y no en otro personaje, porque Caleb, si hoy al principio hablábamos de Josué, que fue sucesor de Moisés, que Josué andaba ahí a la vuelta de Moisés, y Caleb estaba a la vuelta de Josué. Confiaba en el Señor, escuchaba que Josué le impartía que tenía que ser obediente al Señor, y pidió. Yo le voy a compartir un testimonio. Hace como un mes que quiero vender el vehículo con el que ando y lo oferté por varios lugares, pero realmente nunca había orado al Señor. Y hoy en la mañana me iba al interior y le digo, Señor, bueno, hoy quiero vender el vehículo. Me decidí. No pasaron las 5 de la tarde que me llama una persona y me dice, mirá Diego, el 1 de mayo choqué un caballo, rompí mi camioneta, me dieron destrucción total, el seguro me va a pagar la camioneta, tengo otra plata ahorrada y te voy a comprar tu camioneta. Mañana voy a hacer el 12, le dije, la verificación policial. Pero hoy se lo entregué al Señor. Y usted me va a decir, ¿Caleb se adelantó a sus compatriotas? No, pidió. Pidió. ¿Qué cuesta pedir? Y hace 3 o 4 prédicas atrás José Luis hablaba de la parábola cuando hablaba que fue a pedir 3 panes, 3 tortas. Era demasiado. Pida. Sepa que va a tener que dar, Sepa que cuanto más el Señor le da, más va a tener que dar, más va a ser su responsabilidad. Pero sepa que también van a ser mayores los beneficios. Sepa que algún día vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo. Y ese día vamos a ser recompensados. Ningún esfuerzo que usted haga por el Señor no va a dejar sin recompensa. Capítulo 15, 16 nos habla de la parte de Judá y de Efraín. Bueno, Judá, Caleb, estamos ahí, viene de ahí, de esa mano. Especifican los límites y nos habla de los gigantes que tuvo que enfrentar Caleb. ¿Pidió una herencia buena? ¿Pidió un lugar hermoso? Sí, tuvo que enfrentar gigantes más grandes. Tuvo que enfrentar gigantes que requerían mayor esfuerzo espiritual, que requerían mayor esfuerzo físico en la pelea, sí. Y Efraín, ahí estaba la generación de Josué, doblemente fructífero, significa. Pero no la poseyó en su totalidad. ¿Por qué? Porque no lo expulsaron a los cananeos de Geser. Si bien lo hirió en su primer momento, después el rey Geser volvió a tomar posesión de su lugar.
Y esto me remonta a lo que decía Jesús, ¿no? Que le dijo a su discípulo, y hay demonios que son testarudos, no salen si no es con ayuno y oración. O lo desarraigamos del todo, o van a ser una piedra en el zapato. Esa ciudad permaneció en la zona de Efraín, la que no terminó de conquistar Josué, permaneció en manos del rey hasta el reinado de Salomón, Primera de Reyes 9:16. La parte de Manasés, capítulo 17. Los descendientes del primogénito de José recibieron terrenos en Canaán y al otro lado del Jordán, de los dos lados del río. Las hijas de Zelofeat fueron delante del sacerdote Eleazar a reclamar tierra. No habían descendientes hombres. La ley que se transmitía la descendencia al hombre. Bueno, y eso sentó un precedente que después se replicó por delante, ¿no? Obviamente que le dieron herencia. ¿Qué nos habla Manasés? Se quejó. ¿Se quejó por la herencia recibida? Me hablaba él sí me hablaba de un espíritu egoísta. Josué le demostraba que la respuesta era, debía tener fe en el Señor. Y la incredulidad de Manasés no lo dejó terminar de conquistar el territorio que Dios tenía para él. Capítulo 18 y 19 habla de las tribus restantes. En Silo se levantó el tabernáculo hasta la destrucción de la ciudad por los filisteos. Y ahí se robaron el arca de pacto, ¿no? ¿Recuerdan? A las 7 tribus que no cruzaron, que no lograron tomar posesión de la herencia, le faltó fe y valor. La tribu de Benjamín era la más pequeña, buscó una postura ahí en la zona montañosa, se ubicó en ese lugar. Capítulo 20 me habla de la ciudad de refugio. La ciudad de refugio obedecía a la ley, Deuteronomios 19:1-13. Era las ciudades a la cual iba a ir el vengador de la sangre. El vengador de la sangre era el pariente más cercano del muerto. Vengaba la muerte del pariente, ¿no? Y tenía esos lugares de refugio. Las puertas de la ciudad. Tenemos que, siempre cuando escuchamos de las puertas de la ciudad, eran los lugares donde se juntaban los ancianos, donde se juntaban los directivos de la ciudad y donde se comercializaba. No eran lugares de manteros, tenían edificios. Siempre estaba dentro de los muros de la ciudad, pero tenían edificios donde se comercializaba y donde se llevaban adelante todas las rutinas normales de la sociedad de aquel momento. Y para los casos de los homicidios involuntarios tenemos las ciudades de asilo, que también existían. Como ciudades de refugio había 3 en la tierra prometida y 3 fuera de ella. Sede, Siquem, Hebrón, Becer, Ramot, Golán. Capítulo 21, la parte de los levitas. ¿Quién eran los levitas? Los que estaban a cargo de la adoración. El Señor allá en el Pentateuco, en Deuteronomio, cuando les dio las leyes, ¿qué le dijo a los levitas? Que la herencia de los levitas, ¿cuál iba a ser? El Señor mismo. No iban a tener herencia de tierra. Entonces los coatitas, los gersonitas y los meraritas fueron distribuidos por todo Israel. ¿Para qué? Para que tengan una influencia en beneficio de un culto puro y para que no empiece la idolatría en el pueblo de Israel. Capítulo 22, el regreso de las tribus al otro lado del Jordán. Recuerda que hablamos de 9 tribus y medias que cruzaron para tomar posesión. Si bien cruzaron todas las tribus, hay 2 tribus y media que ya habían elegido la posesión antes de cruzar. Pero miren, ellos cruzaron, trabajaron, se esforzaron, tomaron la posesión de los hermanos y volvieron a sus tierras. Josué los elogió
Eran la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Qué pasó acá? Ellos cuando vuelven, toman piedritas y edifican un altar. El resto de Israel se entera de esto, se levantaron en rumores y pensaron que estos 2 tribus y media habían conspirado contra el Señor y su lealtad. Entonces lo quisieron ir a conquistar. Antes que nada mandaron a Fines para ver qué pasaba, para que indaguen en la situación. Fines los confronta con los pecados, con Poer y con Acán, para que recuerden de que el pecado trae destrucción. Y ellos le dicen, no, nosotros seguimos adorando al Señor. Simplemente ponemos esto como recordatorio para que el día de mañana las generaciones futuras recuerden que somos un solo pueblo, para que no estén diciendo de que el río partió al medio de Israel o partió por un lado de Israel. No, sino que somos un solo pueblo. Así que todos quedaron en paz. Miren cómo una murmuración puede ocasionar un daño dentro de una congregación. Por eso lo peor que podemos hacer es murmurar. Si hay algo que nos llega, es mejor ir a hablar con la persona. Primero para que deje de murmurar y si hay algún chisme que nos enteramos, es mejor ir a hablar con esa persona si conocemos. Miren lo que hicieron ellos, un gran ejemplo, mandaron a Fines a ver qué pasa. Si no, todo el pueblo iba a venir a atacarlo. La murmuración es algo muy malo dentro y sucede mucho dentro de las congregaciones. No seamos parte de esos murmuradores y sí. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra. Me encanta esa bienaventuranza. Y no es solamente para los que llevan la palabra, para la gente afuera, sino para los que pacifican dentro de la congregación. Y dijo el Señor, bienaventurados los pacificadores. La tercera parte, las palabras finales y la muerte de Josué. Capítulo 23 y 24. Josué los exhorta. Les recuerda los beneficios que adquirió el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Desde Abraham hasta acá, hasta ese momento. Y lo que esa generación había pasado con Josué. Cada batalla, les recuerdo. Que si siguieran obedientes y fieles al Señor, Él iba a ser fieles con ellos. Y lo iba a bendecir. La advertencia fue clara. Libres de cualquier unión idolátrica. Libres. Libres. Porque si no sobrevendría la ruina. El capítulo 24 habla de un pacto en Siquem, se reúne todo Israel para hacer un pacto en ese lugar, un pacto de fidelidad, un pacto de seguir al Señor, de buscarlo, de obedecerlo, de adorarlo solamente a Él. Ahí Josué dio a conocer su propia elección irrevocable. Y el pueblo aceptó lo que Josué le dijo y prometió, reafirmó su lealtad al Señor. El pueblo reafirmó que iba a seguir al Señor. Después de esto, Josué le hace un bosquejo de cuáles eran las indicaciones, porque siempre hay que rememorar, ¿no?, las indicaciones del Señor. Por eso, por ahí escuchamos prédicas que parecen ser repetitivas, pero hay que rememorarlo, porque hay veces que nos olvidamos de las disciplinas espirituales, por ejemplo. Hay veces que nos olvidamos, ¿sí? Entonces, bueno, acá Josué vuelve a rememorar todo, a recordarles a ellos cuáles eran los pactos del Señor y los caminos del Señor. Y después de esto, termina de morir Josué. Levanta unas piedras conmemorativas para recordarles que el Señor fue fiel con ellos. Josué, el gran conductor, muere, es sepultado,
También los huesos de José. ¿Recuerdan que José murió en Egipto? Fueron traídos hasta acá, fueron sepultados. Y también queda redactada la muerte de Eleazar, el sacerdote. Y hasta aquí termina el libro de Josué. Algo que pasé por alto, pero lo recuerdo ahora. Aquella primera ciudad que toman ellos, que fue Jericó, que yo les dije que ellos venían con muchas ganas, pero desprovistos de armas, desprovistos de municiones, desprovistos. Y se enfrentaban frente a una ciudad amurallada, un gigante. Y el Señor les dio la estrategia para vencerla. Ese Jericó, para la vida del cristiano, es el pecado. Que no lo vamos a poder vencer con nuestras fuerzas. Que no lo vamos a poder vencer con armas naturales. Que dependemos del Señor. Por eso es necesario aferrarnos al Señor, seguirlo al Señor, porque si no el pecado nos va a acechar. Este muchachito Josué nos inspira a servirlo, a ser valiente, a ser fuerte. De eso me habla este librito. Me habla de que hay batallas que pelear, sí. Hay gigantes, sí. Pero de que la victoria está garantizada. Depende de nosotros si nos empuñamos las armas del Señor y caminamos en fe. Hasta acá llegamos con este librito. Y la semana que viene daremos Jueces y Ruth. ¿Les parece? Amén. Oramos para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este encuentro, por esta clase que hemos tenido. Señor, gracias porque en tu palabra, Señor, tú nos inspiras a seguirte, a buscarte, Señor. Gracias, Señor, porque cada personaje bíblico, Señor, nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Qué camino debemos tomar y qué caminos debemos abstenernos de tomar, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque es una gran exhortación para nuestra vida, Señor. Ese pecado de Acán, Señor. Ese pacto de paz que hacen con los gabonitas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque anhelamos depender solamente de ti, Padre amado. Poder caminar, Señor, y poder conquistar esa tierra que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, porque han aceptado, Señor, el desafío de conquistar esa milla más, Señor. Ese territorio que hoy lo tiene el enemigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay gigantes aquí, Señor. Hay gigantes guerreros de la fe, Señor, que se van a levantar, Señor. Que tú levantarás, Señor, en fe para conquistar esas tierras que tú nos tienes dadas, Señor. Nos tienes asignadas como herencia, Señor, pero que hoy le corresponde al enemigo. Pero sabemos que está derrotado, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por la vida de este personaje bíblico como lo fue Josué, Señor. Gracias, Señor. Oro, Señor, para que mis hermanos sean fuertes y valientes, Señor. Y que ellos, Señor, se comprometan, Señor, en pelear la buena batalla, Señor. Gracias, Padre amado, porque como dijo Pablo, Señor, esa corona incorruptible de gloria nos espera, Señor, para ese día de la redención. Que estemos junto contigo, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Que la palabra pueda seguir haciendo eco en sus corazones. Que pueda calar hondo, Señor. Que pueda, Señor, confrontar todo pensamiento de duda. Todo pensamiento dubitativo que hoy todavía está en sus corazones, Señor. Que pueda ser desechado, Señor. Que tu palabra penetre, inque, Señor. Y que podamos caminar en paz, Señor. Que podamos caminar, Señor, con soltura contigo, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Que mañana puedan tener una mañana en victoria, Señor. Que podamos participar de la vigilia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y que sigamos teniendo una semana en victoria junto contigo, Señor. Sabiendo de que tú trazas los caminos, Señor. Pero nosotros debemos caminar en fe, Padre amado. Los bendigo, Señor.
Los cubro con tu sangre y que vayan de regreso a sus casas, Señor. Protegidos, Señor, porque bajo tus alas, Señor, estamos seguros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.